buen día a todos. Buen día en este ya viernes, fin de año. Ya, bueno, las calles están con una, digamos, panorámica muy especial, ya la gente está en un clima muy especial de fin de año. Vamos a recibir al diputado, el doctor Rodrigo Goñi, quien nos honra una vez más con su presencia, de quien debo destacar su amabilidad desde el comienzo para con el programa, su muy buena voluntad, la excelente disposición de alguien que es un referente del sistema político. Hablar del doctor Rodrigo Goñi es hablar de un diputado ya de trayectoria, una voz importante dentro del movimiento de Javier García, un hombre que trabaja y mucho en la actividad parlamentaria. ¿Y por qué? Porque, bueno, reúne un montón de condiciones. Evidentemente es un hombre de pura cepa del Partido Nacional, es un patriota, un demócrata, y tiene una vasta experiencia en lo empresarial y también, por supuesto, en lo jurídico, es abogado. Y es un hombre de mucha experiencia, digamos, en el training parlamentario. Yo voy a ir rápidamente a un repaso porque estamos a fin de año y quiero enmarcar esta nota en el contexto que vivimos 2021 para hacerle una pregunta muy puntual al diputado, que tiene que ver con la reunión llevada a cabo, creo que fue ayer, con el presidente de la República. En materia económica, el gobierno hasta ahora es exitoso en materia económica. ¿Por qué? Porque desplegó un montón de medidas que vienen a racionalizar la administración del Estado, la regla fiscal, un conjunto de medidas vinculadas a una legislación dentro de la LUC y la ley presupuestal que ordenan la casa, que plantean racionalizar el gasto. Ese gasto se redistribuyó, además, con las dificultades que tenía un presupuesto deficitario heredado del gobierno anterior, 2020-2021, y lleva a cabo un despliegue exitoso en materia de política pública sanitaria, pero con visión periférica, es decir, con una visión integral, y esa visión integral abarcó planes asistenciales, subsidios a más de 500.000 personas, demostrando una alta sensibilidad social este gobierno, que si algo no tiene es precisamente un neoliberalismo ortodoxo, todo lo contrario. Apeló a ese Estado amigo que tiende una mano a aquellos que precisan, y vaya que habían un montón. Bueno, en ese sentido el gobierno fue moviendo las perillas, tomando la expresión del presidente, no apagó los motores. El presidente sale al mundo y da una imagen excelente en la CELAC, también en Mercosur, inclusive planteando cosas muy novedosas, flexibilizar el Mercosur, y diciéndoles, muchachos o señores, Uruguay es un país independiente y soberano, vamos a salir a buscar nuestro destino económico. Y así lo está haciendo. TLC muy posible con China, se abre la posibilidad con Turquía, seguramente más posibilidades, inversiones, un montón de inversiones que ya llegaron al país y van a llegar más, datos económicos que hablan de una recuperación económica porque se hicieron las cosas bien. Por otro lado, la oposición, que bueno, tiene el terreno minado y prácticamente se dedicó a recolectar firmas para ir a un referéndum y tratar de impugnar o derogar por esa vía 135 artículos que son claves para el desarrollo de este derrotero de país hacia más república, hacia más democracia. Eso en materia económica. En materia legislativa, bueno, un montón de cosas, pero los puntos a resaltar, y la reforma educativa, el tema de la ley de tenencia compartida que quedó en un stand-by, esa ley que terminó impidiendo eso que parecía ser un terror legal, que era la eutanasia legalizada, y a su vez también un tema fundamental, un tema muy importante, conjuntamente con la reforma educativa, la personería jurídica de los sindicatos, que para muchos, me incluyo, no basta, no alcanza, pero se va a seguir tratando el tema. A raíz de todo esto, y más cosas, por supuesto, todo el campo minado que va estableciendo la oposición a través de lo que yo llamo PIT-CNT-FA, le pregunto al diputado Rodrigo Goñi, a quien le agradezco un montón realmente que esté con nosotros cerrando el año. Es un honor cerrar el año con una de esas personalidades que él le aportó al programa esta calidad, de la cual después vamos a repasar. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué se trató en esa reunión con el presidente? Ha sido una reunión clave, ¿verdad? ¿Qué se plantea en esa reunión hacia el 2022? Buen día, Rubén, buen día a toda la audiencia. Yo creo que fue una reunión, primero, de muchísimo provecho. Naturalmente, alguno puede haber visto solo una reunión de fin de año, de encuentro, y quedarse con aquello de cómo fue distendida, no tuvo la profundidad que yo sí por lo menos veo y rescato. Primero porque veníamos de la instancia, digamos, la tensión
de fin de año por el veto presidencial. No es un tema menor, estamos hablando del primer veto, Sí. el veto y nada más y nada menos que a una ley propuesta por uno de los socios. Allí uno podía de alguna forma prever una tensión que se iba a mantener por un tiempo. Y ese encuentro, a pocas horas, 3 horas de terminar la instancia parlamentaria donde se mantuvo el veto, realmente demostró que no se había dado vuelta la página en cuestión de horas por un tema de frivolidad o de inconsciencia, sino porque rápidamente volvió a emerger lo que realmente toda la coalición de gobierno tiene muy presente, que es lo que está en juego en este tiempo. Rubén, a veces cuesta entender cómo sectores de la sociedad juegan con tanta irresponsabilidad, ¿no? El mundo entero está en crisis. Claro. La pandemia lleva 2 años. Se han destruido millones de puestos de trabajo, pero además, economías, sectores de la economía se han destruido, sobre todo esos sectores que por el mundo globalizado son, yo te diría que de los principales motores del mundo, como pueden ser el turismo. Claro, claro. Los sectores de servicio, ¿verdad? De servicios, digamos, desde las aerolíneas hasta todo lo que cualquier país europeo, Italia, España, Francia, el turismo es el principal actividad. Ahora, eso implica que cuando uno tiene una adversidad, una crisis, bueno, uno tiene que hacerse más responsable, ¿no? Uno a veces se puede hacer el tonto o puede hacer una de más en un momento de comodidad, pero no en un momento de adversidad. Y el presidente demostró desde un primer momento, y yo creo que es el gran artífice de que el Uruguay esté como esté, una enorme responsabilidad, Rubén, una enorme responsabilidad, en todos los sentidos. Vos te das cuenta que termina el año reuniéndose con el Casa de Galicia, presidente nuevo del PIT-CNT, digamos, el 24 se había ido al Congo. Todos esos no son hechos aislados, son parte de un estilo donde el presidente dice cercano a todo aquello que necesite ser de alguna forma alcanzado, conciliado, recordado, porque, a ver, Rubén, ¿quién se acuerda, vamos a ser claros, de que nosotros tenemos militares, muchos uruguayos, en los lugares más alejados del mundo un 24 de noche? No se acuerda nadie, es decir, excepto sus familias, por supuesto. El presidente va ahí a decir, el Uruguay es todo eso, esa es la nación uruguaya. Entonces, yo creo que el presidente realmente, se lo dije el miércoles en la cena, ha cumplido una tarea extraordinaria. Él daba la clave en su mensaje, ¿no? Dice, yo tengo no sé cuál expresión exacta refirió, la posibilidad de estar haciendo lo que quiero y lo que quiero es lo que debo. Entonces uno dice, bueno, cuando uno realmente logra hacer lo que quiere y querer lo que debe hacer, uno explica, más allá de sus otras dotes, cómo el presidente está a las 24 horas por 7 cerca de donde tiene que estar y resolviendo, porque no es un cerca con el termo y el mate, ¿no? Es una cercanía en resolución permanente. Entonces, yo realmente el balance que hago y también siguiendo ahí lo que el presidente dice, más allá de todos estos números que están mostrando lo que tú no ves, Rubén, en ningún lado del mundo. Yo invito siempre en estas últimas instancias, cuando converso con alguien de estos temas, díganme qué país tuvo o tiene en este momento la situación de inversión como tiene Uruguay, la situación de inmigración elegida, ¿no? ¿No? Las otras que sabemos que son por guerras o son por otras situaciones. Acá el Uruguay está viniendo muchísima gente porque quiere vivir en este país. Y uno dice, bueno, es gente que tiene posibilidad, la gente que viene a Uruguay es gente que tiene posibilidad de irse a cualquier rincón del mundo. Elige el Uruguay. Y además eso está generando, acá no hay magia,
Mm. No existe la magia en la economía. Mm. Cuando la gente viene e invierte en un país, cuando todo el mundo se desespera por conseguir la inversión, Mm. y porque la inversión trae naturalmente puestos de trabajo, pero no solo, Rubén, trae la incorporación tecnológica. El otro día había en una reunión de emprendedores tecnológicos, ¿no? Ajá. Y uno veía que una buena parte ya eran de la vecina orilla, o de Chile, o de Colombia, y dice, ¿cuánto trae esa gente, además de su inversión económica? Entonces, creo que ahí eso da la tónica de que realmente el gobierno, liderado Mm. naturalmente por el presidente, ha logrado conducir este Mm. tiempo, ¿m?, de una forma extraordinaria. Que, como tú bien decías, no solamente se reconoce en todas las encuestas en el Uruguay, donde en forma inédita más de la mitad de los uruguayos a 2 años está hablando de un apoyo Sí, explícito al sí. presidente, sino también fuera de frontera, ¿no? Claro, claro. Sabés que eso, Rodrigo, que tú decís, es algo muy destacable en este gobierno. Yo creo que es el punto muy alto a destacar, que es la excelente gestión económica y de impronta de Estado democrático. El presidente supo manejar muy bien ese mensaje en los organismos internacionales. Desde el principio, ya cuando plantea una actitud inusitada en el Mercosur, Uruguay se plantea como un país soberano con un jefe de Estado que no va en condición de sumiso y a ver qué dicen los grandes, sino plantea, nosotros queremos la flexibilización y vamos a ir por este rumbo porque estamos buscando nuestro destino económico. Eso ya repercute en la prensa, que después, bueno, viste que fue motivo de cantidad de entrevistas por La Nación y TN Noticias y las grandes cadenas argentinas, prácticamente cantando loas al presidente uruguayo porque se le enfrentó a un presidente que los tiene a mal traer, ¿no? Como lo es Fernández. Pero por otro lado, en la CELAC es el presidente que les dice a la cara a Díaz Canel y a Maduro, ustedes son dictadores, ustedes tienen una dictadura. Es el presidente que va a la ONU y en la ONU plantea que Uruguay necesita abrirse al mundo, pero que el mundo necesita seguir abierto a través de las distintas cadenas de valor, cadenas económicas, que el mundo tiene que seguir por el camino de la apertura. Bueno, evidentemente eso repercute de modo muy positivo y se está dando lo que tú decís. Pero por otro lado, cuando revisan la economía interna del país, dicen, este gobierno vino con una regla fiscal, ordenó la casa, es un dólar que está estabilizado como no se estabilizó del 2011, baja la inflación, quedó en un rango meta por primera vez, estamos en una inflación de un 7, tanto por ciento, se recuperaron 52.000 puestos de trabajo, lo que tú decías, se están dando datos en Uruguay que en otras partes del mundo no se dan, en pandemia, durante 2 años. Desarrolló una plataforma vacunatoria que lo coloca a la vanguardia con una logística a nivel nacional que permitió que el 80 y pico por ciento de la población esté inmunizada. Hoy viene esta variante Omicron, que evidentemente es muy agresiva en el contagio, y se están dando altísimas tasas de contagio, pero afortunadamente la correlación contagio, internación grave y muerte no se está dando, afortunadamente. Se da entonces un panorama económico realmente, yo te diría, muy alentador, y creo que eso es lo que ustedes están viendo. Inversiones, con esas inversiones vienen bagajes personales de conocimiento, lo que tú decías, un montón de argentinos muy experimentados en los temas informáticos, en el mundo de hoy, ¿no? En lo digital. Pero vamos al otro aspecto. Yo me hago esta pregunta y te la hago a ti. ¿Y la oposición qué hizo durante todo este tiempo? Bueno, el 2020 todos recordaremos que habló de la cuarentena obligatoria y pedir más préstamos para los que endeudaron al país, ¿no? Pedir más préstamos para la renta básica universal. Después se dijeron. En este año, ¿qué hicieron? Recolectaron firmas para ir a un referéndum y lo lograron. Y a su vez, un sistemático plan de paros. Por ejemplo, el paro terrible del puerto de 72 horas, donde complicó bastante aquella zafra de exportación de Uruguay, donde perjudicó a un montón de trabajadores, de camioneros, de productores, de pequeños productores. Insistió con ese tipo de medidas, aduciendo una suerte de conflicto que nace de un mal acuerdo entre Catón Natí y la Administración Nacional de Puertos, pero lo trasladamos después a ANCAP. ANCAP también hace un paro para la refinería, paros en la educación, paros en la banca, ¿no? En Brow, por ejemplo. Entonces uno dice, el campo está minado. El campo lo tiene, el gobierno lo tiene minado, tiene un sindicalismo que está de punta, que está minando, pero por otro lado, como diría que el tema español, y ahí está la puerta de Alcalá, y yo diría, y ahí está la encuesta positiva de acá,
¿no? De este país, que siempre las encuestas van dando que el gobierno tiene un 54% de aprobación, 52, 50 ahora, 50 ahora. Y me fijo en esto, Rodrigo, y te dejo la palabra. En las encuestas hay que fijarse para mí en dos cosas: el nivel de aprobación, pero el nivel de desaprobación. Y el nivel de desaprobación no subió, siempre está en ese 26, 28%. Creo yo que ahí hay un núcleo duro, una suerte de pensamiento sectario, fanático, que siempre va a estar en contra de lo que pase. ¿Ustedes cómo ven ese panorama al 2022? Y a raíz de que el presidente ahora conversó con el nuevo presidente del Frente Amplio, y bueno, plantea que haya mejor relación, que es lo apropiado para el país, ¿no? Como para pacificar el clima social. Sí, yo creo que, a ver, dos cosas. Primero, es realmente inentendible la postura de, bueno, algunos sectores del Frente Amplio y algunos sectores del sindicalismo, que como ahora están, digamos, muy unidos, ¿no? Es decir, ahora cuando el presidente del Frente Amplio es el que fue presidente del PIT-CNT durante los últimos años, digamos, ya es muy difícil distinguir dónde es una acción decidida estratégica por el PIT-CNT y dónde es el Frente Amplio. De hecho, la principal acción política del Frente Amplio y del PIT-CNT es la misma que es el referéndum. Es decir, para la audiencia que el referéndum, el Frente Amplio no lo quería al principio, ¿no? Fue El FANCAP, yo recuerdo que ¿Mm? fue FANCAP, el sindicato de ANCAP, que comenzó con ese tema. Entonces, creo que ahí eso primero, es un actuar realmente inentendible, sobre todo, Rubén, en un momento tan adverso, ¿no? Eh, Inentendible. Ahora, cuando escuchamos hace unas horas el sindicato del Brow, es insólito. El sindicato del Brow lo único que tendría que hacer es trabajar, agradecer, colaborar, eh, tratar de que el turismo en estos primeros días que estuvo tan castigado tenga todas las posibilidades de jugar al máximo. Cuando uno escucha que el sindicato del Brow va a cerrar, no va a alimentar los cajeros en el primer fin de semana de enero, uno dice, pero qué daño impresionante, absolutamente injustificable. Pero como tú bien decís, creo que la ciudadanía no quiere más eso, ¿no? Y de hecho, los altos niveles, como tú bien recordás, de popularidad del gobierno, lo que también están diciendo a los sindicatos como AEU, todos los episodios del puerto, lo de sindicatos de la educación realmente ya es incalificable, porque si había necesidades de transformación educativa previo a la pandemia, ahora son absolutamente urgentes y además necesitan de otro ritmo. Toda la transformación digital exige que los muchachos realmente tengan currículos nuevos, nuevas formas de aprender. Que el sindicato diga una vez más que va a resistir todos los cambios, bueno, es casi una inmoralidad, porque acá se está condenando, literalmente condenando a miles y miles de niños y adolescentes y por lo tanto sus familias a quedar fuera del sistema. Y yo siempre digo, tú antes podías no terminar el liceo y no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué? O no pasaba nada. Pasaba menos porque tú tenías todavía fuera de las exigencias o de los trabajos, de los empleos más sofisticados, una buena porción. Hoy, esa porción de empleos que tú podés obtener sin calificación digital, tecnológica, profesional, es mínima y va a ser todos los días menos. Entonces, realmente lo del sindicato de la enseñanza no tiene justificación. Ahí hay una piedra muy grande en el zapato, hay un obstáculo, ¿no? Donde no solamente tenemos que descargar en el gobierno la responsabilidad de convencerlos, sino yo creo que las familias, todas las familias, incluso las que hoy se encuentran en ese 26% de desaprobación del presidente, que son básicamente ideológicos, es hora de que las familias también, los padres, que tanto reclamamos
buenos derechos, y personalmente yo he hecho una gran batalla por los derechos de los padres, tanto en la tenencia compartida, tanto en la educación de sus hijos. Bueno, creo que es hora de que nos pongamos las pilas y, bueno, le digamos basta a un sindicato que está condenando a nuestros niños y por lo tanto condenando al país a limitar y a frenar su desarrollo. Ahí están los grandes desafíos. Tú ves que igual que el presidente muerde los labios y se reúne. Yo decía, nosotros veíamos ahora las últimas horas la reunión con el presidente del Frente Amplio, pero también se reunió con la intendenta Cosa, que sabemos que es la otra pata fuerte, y se reúne permanentemente con Orsi, que ahí está el trino, digamos, del Frente Amplio, del poder. El presidente tuvo que reunirse con personalidades claves, ¿no? En la interna con Manini Ríos, que se había planteado esa suerte de resquemor por la ley forestal, inmediatamente se reúne con Manini Ríos, dan ese mensaje público, y después, como tú bien decís, se reúne con Carolina Cose, con Orsi y con Pereira. Ahora la pregunta es, el presidente está haciendo lo que tiene que hacer un presidente, ¿no? Es su gestión como jefe de Estado, es un hombre componedor, es un estratega, un carismático, pero ¿alcanzará con ese voluntarismo? ¿O ahí hay una piedra en el zapato, como tú decís, que tiene que ver con un tema ya estructural, el sindicalismo uruguayo? Hay muchos orientales o uruguayos, como les guste más, que están dentro del voto a la coalición, y están aquellos que yo llamo los que viven en la República, no sé si República, en el país de Bavia, que es ese 20% que nunca saben nada en las encuestas y es muy grande, inclusive ahora de cara al referéndum por la LUC, que están de pronto reclamándole a la coalición en el aspecto legislativo, y alcanzará con la personería jurídica. ¿No será momento de replantear todo el sindicalismo uruguayo? Porque el sindicalismo uruguayo está tomado por el Partido Comunista, un sindicalismo único que atraviesa, tiene una particularidad el sindicalismo uruguayo, es un sindicalismo único y además es por actividad, ¿no? Por toda la cadena de actividad económica. Hay países que tienen sindicalismos por especialidad, por ejemplo, sindicatos por empresa, sindicatos por determinados gremios. ¿No será hora de plantear algo más profundo? Por ejemplo, además del voto secreto, que también sería el otro factor complementario, creo yo también me parece ineficiente porque el voto secreto solo habla de la elección de autoridades, pero tú bien sabés que los sindicatos se mueven en el día a día en esas asambleas, en esas cocinas de las asambleas, donde se toman medidas, se deciden medidas, y esos sindicatos son del Partido Comunista, ahí no se va a meter nadie. Entonces, ¿no será hora de hablar de una pluralidad sindical y romper con el modelo de sindicalismo único? Lo dejo planteado, porque lo vengo planteando hace tiempo en el programa, Rodrigo. Rubén, yo creo que inexorablemente los cambios se van a dar, porque el mundo actual, digitalizado, digamos, va a llevar, y no, inexorablemente, digamos, todo ese mecanismo y andamiaje de asamblea se termina. Digamos, va a haber esquemas de participación. Hoy lo vemos. A ver, el Parlamento sucede, no es que uno vaya a limitarlo, es que sucede por la vía de los hechos. Hoy, con los Twitter, con los WhatsApp, con todas las redes, hoy uno ese debate también lo canaliza por otros lados. Entonces, las instancias presenciales son cada vez más cortas. En el mundo entero va a ser así. Entonces, creo que eso va a ser inexorable. Lo que uno también aspira, y por eso yo también me puse al hombro de votar en forma extraordinaria y sorpresiva, de alguna manera, el 21 o el 22 de diciembre, no me acuerdo, la personería jurídica, es un paso importante. Es decir, en la democracia uno no puede hacer nada prepo, ¿no? No, claro. Uno tiene que ir respetando, digamos, los mecanismos institucionales. Cuando no se respetaron, pasó lo que pasó, y cuando muchos sectores del Frente Amplio en su momento planteaban que la democracia era un mecanismo meramente formal, que no servía para nada y que se le podía arrasar, y pasó lo que pasó, ¿no? Uno no puede olvidar nunca de que los mecanismos institucionales hay que respetarlos siempre. Naturalmente, la tarea política, y yo creo que acá es donde se juega el gran partido del referéndum. El gran partido del referéndum no se juega en los 135 artículos. Acá la ciudadanía uruguaya tiene que enfrentarse con responsabilidad y madurez y decir, bueno, señores y señoras, acá lo que está en juego es un gobierno
que está haciendo las transformaciones que el país necesita. No soy del color del gobierno, no me gusta el presidente Lacalle, lo que sea. Ahora, tengo que pensar en el país y sobre todo pensar en mis hijos y las próximas generaciones. Entonces, acá no hay mirar para otro lado ni estar en babia, como tú decís. Acá hay que definir. Y ahí es donde yo tengo gran confianza de que la mayoría de los uruguayos va a apoyar no solo al presidente, sino lo que está haciendo el presidente, que realmente cuando uno mira todas las transformaciones, desde la seguridad pública, desde la educación, el derecho al trabajo, dar certezas en la economía, las certezas de la economía donde uno las empieza a dar. ¿Cómo maneja el Estado? Claro. Es decir, puedo hablar de economía, de no sé qué y no sé cuánto, si yo no manejo bien los 17.000 millones de dólares que le pido a los uruguayos día a día, al año es esa cifra, pero cuando uno dice, son millones de dólares, millones y millones de dólares que todos los días los uruguayos ponen en la cajita del Estado, que todos sabemos. Sí, esa y que responsabilidad financiera y fiscal es la que marca, digamos, la credibilidad y la estabilidad, ¿no? Absolutamente, hay gente que no lo quiere ver. Es decir, ¿qué mira un inversor? Y mira el inversor a ver si el déficit fiscal es sostenible o no, porque si no es, mañana me van a venir a sacar de alguna forma y me van a romper lo que tengo. Entonces, a ¿qué ver, hizo este el país, gobierno? ¿para qué pide préstamos este país? ¿Es para infraestructura? Bueno, entonces está bien, es para infraestructura. Ahora, ¿pide préstamos para gastos corrientes? Eso no está bien. A ver, ¿este país tiene regla fiscal? Sí. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay un gasto que está de algún modo conformado según las prioridades del Estado y no se puede gastar más que eso, porque los recursos que el Estado tiene... Porque ¿qué es en definitiva un presupuesto? Es un montón de plata para gastarla, o para invertirla, si querés. Y esa plata, si se gasta de más, ¿qué va a pasar? Igual hay que pedir más préstamo, endeudar más al país, como pasó durante 15 años, o inventar más impuestos, porque hay que transferir recursos monetarios de los que producen, de los que pagan impuestos, para trasladarlo al Estado. Creo que eso la gente lo está entendiendo, está viendo que ahora hay un Estado, por eso yo partí de la base del Estado ordenado, ¿no? Fiscalmente racionalizado. Si tú no arrancás por ahí, y era muy triste ver la demagogia de decir que por qué se limitaba acá y por qué se limitaba y se ajustaba allá, digamos, o se hacía, hoy no teníamos la realidad que tenemos, ¿no? Es muy triste ver que economistas que han tenido, que saben muy bien de lo que estamos hablando, pidieran más gasto. Es decir, pedir más gasto en Uruguay realmente es una tomadura de pelo a los uruguayos que más o menos entienden de esto, ¿no? El Uruguay tiene una enorme cantidad de dinero en el Estado para usar durante el año. Lo que hay que hacer es usarlo bien. Y además yo creo que no hay ningún uruguayo, ninguno honesto, que no sepa que en el Uruguay se despilfarra históricamente, históricamente, sí. muchísimo dinero, que como tú decís, si el dinero viniera del cielo, bueno, uno dice, bueno, viene del cielo. Ahora, el dinero sale de los bolsillos de cada ciudadano. Claro. Entonces, lo que en todas las formas, ¿no? Como bien se dice, cada vez que vas a comprar almacén, dejas de 5 pesos, dejas más de uno para que ese Estado lo use. Si lo usa mal, te está robando la plata. Entonces, está robando, es así, está robando, es así, es lo que tú decís. Que ese proceso de maduración se está dando de a poquito, y ahí el presidente de la República tiene un estilo de ejemplaridad que realmente contagia, y sobre todo esa responsabilidad, ¿no? La libertad responsable, que yo estoy seguro que si los uruguayos realmente nos abrazáramos... Único país, Rodrigo, que hizo eso. Fíjate que ahora Europa otra vez vuelven a la cuarentena raza esa, volver a cuarentenar. Uruguay es el único país que ha sostenido la libertad, esa libertad responsable que todo se le atribuyen al presidente, el concepto. El concepto está desde la raíz de la concepción democrática liberal, ¿no? No hay libertad sin responsabilidad, ¿no? No existe la libertad sin responsabilidad. Y yo creo que Uruguay marcó una impronta, pero muy despegado en el mundo, muy despegado. Yo creo que mucha gente no debe, por eso la apetencia que tú decís de tanta gente que quiere venir acá,
Pues yo creo que ahora Uruguay es como una marca registrada. Inclusive tomando en cuenta esa revolución tecnológica que tú decís, que hoy cualquier empresa se puede instalar acá, porque opera a nivel mundial. Ya no es como en otras épocas. Y bueno, vino esta empresa francesa muy importante que tiene que ver con asesoramiento de negocios en todo lo que hace a lo digital. Bueno, por algo está Microsoft con su parking tecnológico, está Google con el parking tecnológico vinculado a Microsoft. O sea, son las empresas más grandes del mundo. Está Harvard, ¿no? La Universidad Tecnológica de Harvard. Pero Es decir, esa gente viene, Rubén, si tú le das seguridades. Es decir, si tú le aseguras que la energía va a estar, si seguro. tú aseguras que la policía se la va a respetar, ¿no? Es decir, eh, acá sigue habiendo gente que quiere que a la policía se le pueda seguir tirando piedra. Y ninguna empresa de ella viene si tú le decís que la policía es el último orejón del tarro. No, no, no. Entonces, todo ese cúmulo de señales, muchas de las cuales están contenidas en la ley de urgente consideración o reafirmadas, es lo que nos permite hoy mirar y mirar qué vemos. Sí, Economía sí. que crece de lo que se preveía, desempleo que baja cuando en el mundo no se ha podido, crecimiento en el empleo, Se etcétera, bajó el etcétera. déficit, Ahí ¿no? El está déficit fiscal bajó. el Eh, fiscal bajó. Es decir, Eso, los números están dando, digamos, un panorama positivo y un panorama hacia el 2022 que puede ser, esperemos, Dios mediante, que sea más positivo aún. Y con un turismo que parece que viene muy bien dentro del contexto de pandemia. Rodrigo, para cerrar la nota, ¿no? Y hacer este cierre del año, maravilloso para el programa, complicado para el país. Un año complicado al comienzo. Creo que lo más terrible en un ranking ha sido la pandemia y la cantidad de casos que hubo. Y después, con el plan vacunatorio, eso se revirtió. Pasó a ser positivo en cuanto al resultado que corrigió todo eso, ¿no? ¿Cuántos no están hoy? Y habría que saludar ya, ¿cuánta gente que ya no está? Por ejemplo, gente, amigos, familiares, por este virus. Inclusive el alcalde Abt, ¿no? Gente joven que se fue. Y después eso mejoró al extremo de que hoy los uruguayos sentimos que vivimos otra vez en la normalidad, a pesar de que ahora está este virus que parece ser no es tan dañino. ¿Qué perspectiva ves para el 2022 como cierre de esta nota? muy buenas. El presidente transmitía esa confianza, que no es su optimismo ingenuo. Todos los indicadores en los que realmente una sociedad se basa para mejorar eh, vienen en alza y van a seguir en alza. Ujú. Lo único que puede cambiar eso es la torpeza o la irresponsabilidad de algunos sectores que quieran poner, como bien se dice ahora, el palo en la rueda, ¿no? Si tú me Sí, paras sí. el puerto, yo no puedo exportar. Y el barco se va. Tenemos una gran final, hay un gran partido el 27 de marzo, ¿no? Eso va a ser un factor determinante. Clave, pero yo creo que superado el 27 de marzo y eh, el gobierno manteniendo el timón firme, todos los indicadores van a seguir mejorando, vamos a seguir mejorando en el empleo, vamos a seguir mejorando en las posibilidades de realmente una educación que le dé herramienta a nuestros niños para poder insertarse en el mercado laboral y por lo Sí. tanto desarrollar su vida y su familia. Formar un mejor equipo docente, ¿no? Como dijo Robert Silva, es decir, ahí la clave está ahí, ¿no? También formar una nueva generación de docentes de docentes y docentes de niños y de Sin ninguna. adolescentes. Y yo creo que podemos esperar un 2022 que si no ponemos demasiados palos en la rueda o si convencemos a quienes pretenden ponerlo y no saben hacer otra cosa que eso, realmente vamos a tener un tiempo que viene no solamente el 2022, sino un tiempo que viene muy, muy bueno para todos. Sobre todo para los que están pasando peor, ¿no? Sí, Es decir, cuando, cuando uno dice, bueno, el país va a estar mejor, ¿a quién le cambia sustancialmente? Al que hoy está pasando mal. Entonces, hasta claro. por una justicia y solidaridad, tenemos que Ujú. tratar de que el gobierno pueda seguir haciendo las cosas que está haciendo. Por ejemplo, respecto a eso, y cierro, el incremento del 8,tanto% para los salarios más bajos del país ya es un buen dato también, ¿no? Siguen siendo bajos, no cabe duda, pero ya está por encima de la inflación. Está el tema pendiente de las jubilaciones también. Mucha gente me pregunta eso, Rodrigo, ¿qué se va a hacer? Creo que primero hay un ajuste a modo de anticipo y después va a haber otro, ¿no? Si no Sí, tengo mal entendido. y ahí lo que también uno va monitoreando, que es lo que ha hecho Claro, el presidente, digamos, en la claro, medida en que los recursos estén, los claro. recursos van a ir para que tienen que ir. Bien. Lo que pasa es que si tú lo haces a destiempo, los terminás
dando pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, Eso un sí. tema de responsabilidad. Rodrigo, muchísimas gracias una vez más y bueno, te deseo un feliz fin de año con toda tu familia y un gran 2022. Yo siempre digo lleno Abrazo, de éxitos y bendiciones, que creo que incluye todo lo demás. abrazo grande, Rubén. Gracias por este año de estar juntos y lo mejor para el que viene. Muchísimas gracias. El diputado y el doctor Rodrigo Boni con nosotros del Partido Nacional, un lindísimo cierre de año. Y vamos ahora con otro diputado. Hoy es un programa de diputados, tenemos el Parlamento acá en este programa. Vamos a conversar con Conrado Rodríguez, amigo de la casa, evidentemente, y vamos a hablar también acerca de todo esto. De algún modo estamos repasando el año. Quédate ahí, vamos a una pausa, Damián, y volvemos.